Buenas a todos. Hoy vamos a ver ahora el tema de derivada, o más bien derivadas de las funciones trigonométricas. Recuerden, anteriormente habíamos visto lo que son las funciones trigonométricas: seno de x de un valor x, coseno de un valor x y también tangente de un cierto valor x. Entonces, esta vez vamos a saber cuáles son sus derivadas, vamos a hallar sus derivadas. Bueno, más que nada se las voy a mostrar cuáles son sus derivadas. Bueno, entonces empecemos. Recordemos que la derivada mide el crecimiento de una función, ¿no? Cómo crece la función, cómo se comporta, es decir, su crecimiento, cómo es descrito, cómo se comporta el crecimiento o decrecimiento de esa función. Eso es lo que me mide la derivada. Entonces, la función seno y coseno pues también tienen crecimientos, ¿no? Es decir, voy a sacar el GeoGebra, espérame tantito. Ahora entonces, la gráfica, aquí voy a mostrar la gráfica de seno de x y coseno de x. Entonces, la gráfica seno de x, le voy a pedir que me la grafique. No, perdón, en inglés es sin. En español decimos seno, en inglés dicen sin de x. Ahí está. Esta es la función seno de x. Entonces, obviamente, esta función tiene variaciones, ¿no? En esta parte de acá, la función crece. Y luego, ¿qué pasa? Decrece. Ahora empieza a bajar. Entonces, sí, claramente el seno tiene una derivada. Es decir, el seno va a tener una función que me va a describir cómo va creciendo y decreciendo. Bueno, entonces, ¿quién es? Entonces, vamos a ver eso inmediatamente. La derivada del seno de x con respecto de x va a ser igual al coseno de x. Resulta que esto va a pasar. La derivada del seno es el coseno. Es decir, el coseno me describe cómo va creciendo y decreciendo la función seno. Quien me lo describe su velocidad de crecimiento y decrecimiento es la función coseno. Él me lo va describiendo. ¿Sí? Entonces, ahora voy a exponer otra derivada. La derivada del coseno. Ahora esta es la primera derivada. Pongan ecuación 1. Ay, no. Ahí está. Primera derivada que vamos a ver ahora. Derivada del seno es el coseno. Ahora, segunda derivada que vamos a ver inmediatamente. Ahora, la derivada ahora del coseno de x con respecto de x, ¿cuánto va a ser? Pues resulta que la derivada del coseno va a ser menos el seno de x. Esto es lo que va a pasar. La derivada del coseno es menos el seno de x. Miren cómo hay una cierta relación entre las dos funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. Es decir, quien me describe cómo crece y decrece la función coseno, quien me describe cómo crece y decrece es la función menos seno de x. Él me va a describir cómo crece y decrece el coseno de x. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, entonces recuerden cuál es el significado de la derivada. El significado de la derivada va a ser que es la pendiente de la recta tangente a la curva. Es decir, por ejemplo, yo le voy a decir a la función, trázame una tangente, le voy a decir. Por ejemplo, voy a trazar una tangente a esta función, a la función seno. Vamos a ver.
Aquí está, este quiero. Voy a dar un punto sobre la curva. Que va a ser, digamos... Va a ser... Digamos, ¿cuál sería bueno? Va a ser pi sobre... Ahorita no es importante aclarar porque estoy dando en términos de pi, sino en términos de ángulos. Bueno, pi sobre 6, o mejor sobre 3. Sobre 6 mejor. Pi sobre 6, coma, 1/2. Voy a poner pausa tantito, porque hay ruido en el exterior. Bueno, entonces el punto sobre la curva va a ser el punto pi sextos, coma, 1/2. Y yo quiero que me trace la tangente sobre la función esta que estoy dando, la función seno de x. Sin de x. Vamos a ver. Ahí está. Entonces recuerden que... bueno, esta recta la voy a pintar de azul, para que se diferencie de las demás. Entonces recuerden que esto es la derivada. La derivada es mide la pendiente de esta recta que toca en un solo punto a la curva. ¿Sí? En un punto dado, obviamente, hay muchas rectas. Si yo elijo un punto acá, aquí también puede pasar una recta que toque nada más en un punto. O aquí arriba. Esta recta es solamente un ejemplo. Hay demasiadas rectas que pueden pasar a través de un solo punto de la curva. Entonces, obviamente, como digo que hay muchas tangentes... bueno, ¿quién me mide la pendiente de estas tangentes? Pues estas funciones. ¿Sí? Eso es lo que significa la derivada. La derivada del seno es el coseno. Significa que por medio de la función coseno puedo conocer las pendientes de estas rectas tangentes que tocan en un solo punto a la curva. Y la función menos seno de x me permite conocer la pendiente de las rectas tangentes que tocan en un solo punto a la función coseno de x. Ahí está, esta que acabo de poner es la función coseno de x. Bueno, sí, espero que esto sea claro, pero lo más importante son estas dos formulitas. La derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es menos el seno. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios, vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de 5 seno de x respecto de x? A ver, ¿cuál es esta derivada? A ver, acá les acabo de dar la fórmula de la derivada del seno, que es el coseno. Pero en esta ocasión les pido calcular la derivada de 5 seno de x. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos aplicar la regla de constante multiplicada por una función. Es decir, este número que está multiplicando a esta función va a salir fuera de la derivada. Esa es la regla, recuérdenlo, lo vimos en la clase anterior. Todo número que multiplica a una función, lo que va a pasar es que sale este número de la derivada. Es decir, derivada del 5 seno de x va a ser igual a 5 multiplicado por la derivada del seno de x respecto de x. Ahí está, esta es la regla que estaba exponiendo ese día. Si hay un número que multiplique a una función y le estamos sacando su derivada, pues este número va a salir fuera de la derivada. Y ya podemos derivar esto normalmente. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? A 5 multiplicado por... Y dentro de este paréntesis voy a poner el valor de la derivada del seno de x respecto de x. Es decir, ¿esta derivada cuánto es? Pues la acabo de dar aquí arriba. La derivada del seno es el coseno. Así que esta derivada pues es el coseno. Entonces, entre paréntesis voy a poner eso, el coseno de x. Ahí está, porque la derivada del seno es el coseno. Y ya multiplicamos lo de afuera por lo de adentro. 5 multiplicado por el coseno de x, ¿cuánto es? Pues 5 coseno de x. Ahí está. Y esta va a ser la derivada de 5 seno de x.
Ahí está. Ahí está. Esta es la derivada. ¿Sí se entendió? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a ver. Si me piden calcular la derivada de 7 coseno de x respecto de x, ¿a cuánto va a ser igual esto? Bueno, entonces la misma regla. Yo anteriormente les había dado la derivada del coseno de x, que es menos el seno. Pero en esta ocasión lo que tenemos es la derivada de 7 coseno de x. Entonces, ¿qué va a pasar con este numerito? Va a salir fuera de la derivada. El 7 sale fuera de la derivada. Y ya derivamos normalmente el coseno de x respecto de x. Ahí está. Bueno, entonces, y ya, resolvemos esto. 7 multiplicado por derivada del coseno, ¿cuánto es? Pues aquí lo acabo de dar aquí arriba. Derivada del coseno, acá, derivada del coseno es menos el seno de x. Todo esto. Derivada del coseno es menos el seno. Así que, ¿cuánto vale esta derivada? Pues lo acabo de decir. Derivada del coseno de x es menos el seno de x. Y lo pongo dentro de este paréntesis. ¿Sí se entendió? Bueno, ya multiplicamos lo de afuera por lo de dentro. El 7 tiene signo positivo, así que multiplicamos. Más por menos es menos. 7 por seno de x es 7 seno de x. Ahí está, eso es lo que vale esta derivada. Recuerden, multipliqué. Más por menos es menos. 7 por seno de x es 7 seno de x. Ahí está. Entonces la derivada de 7 coseno de x es menos 7 seno de x. Ahí está. La derivada de 7 coseno de x es igual a menos 7 seno de x. Ahí está. ¿Qué fue lo único que pasó? Que el 7 salió fuera de la derivada. Esta derivada vale menos seno de x. Y esto por esto, recuerden que lo de afuera multiplica lo de adentro del paréntesis. Y ya, obtenemos esto. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a hacer... voy a exponer otra derivada. Otra derivada que se va a ocupar. Vamos a exponer cuál es la derivada de la función tangente de x. ¿Cuánto vale la derivada de tangente de x respecto de x? Bueno, entonces la derivada de tangente de x respecto de x, ¿cuánto es? Bueno, va a ser secante cuadrada de x. Bueno, esta en realidad yo se las expongo. Esta yo la doy. Secante cuadrada de x. Ahí está, esta es la derivada de la tangente. Su derivada va a ser secante cuadrada de x. Recordemos, si alguien no se acuerda de quién es el secante. La función secante de x, recuerden que es igual a 1 dividido entre el coseno de x. Ahí está, esa es la función secante. Se dice que es el recíproco del coseno. Recíproco porque está por debajo, es 1 entre el coseno de x. Recíproco es, por ejemplo, lo siguiente. ¿Quién es el recíproco de 2? Su recíproco va a ser, poniéndolo como flechita, su recíproco va a ser 1/2. Ahí está, así se obtiene el recíproco. Nada más pasas a este número al denominador. Entonces, por eso decimos que el secante es el recíproco del coseno, porque el coseno lo único que pasa es pasarse al denominador. Bueno, entonces la derivada de la tangente es la secante elevado al cuadrado. ¿Sí se entiende? Bueno, si no se entiende cómo se maneja este cuadrado, es decir, esto de secante al cuadrado de x es lo mismo, exactamente lo mismo que escribir secante de x elevado al cuadrado. Ahí está, es exactamente lo mismo escribir esto que esto, es exactamente lo mismo. ¿Por qué se escribe de esta manera en lugar de esto?
Es más que nada por flojera, quizás. Es decir, es más corto, más rápido escribir secante al cuadrado de x. Y se ve también más elegante, ¿no? Se ve más elegante escribir secante al cuadrado de x que así, secante de x elevado al cuadrado. Bueno, más bien esto es en realidad la secante de x elevado al cuadrado. Es lo mismo que esto. Se debe pronunciar igual. Es la secante de x elevado al cuadrado, que es lo mismo que dice acá. La secante de x elevado al cuadrado. Entonces, en lugar de poner el secante entre paréntesis y elevarlo al cuadrado, el cuadrado se pone acá. Y ya se debe entender que el secante de x está siendo elevado al cuadrado, como dice acá. Es más una cuestión de elegancia. Y también de ahorrar tiempo, de escribir las cosas más rápido. Pero bueno, esto ya está escrito en los libros, ¿eh? No se vayan a inventar una notación, una forma de escribir las cosas. Esto ya está por convención. El hecho de que ya esté así, esto me lo entiende una persona de Estados Unidos, una persona de Europa, etcétera, de Asia, etcétera. Porque esto ya está escrito en varios libros. Y es para que todos nos entendamos. Bueno, todos los que manejan las derivadas. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios sobre esto. A ver, el primer ejercicio, o bueno, el ejercicio sobre esta derivada. Si ahora me piden derivar la función 2 tangente de x, ¿cuánto es esto? La función 2 tangente, la derivada más bien, de la función 2 tangente de x respecto de x. ¿Cuánto vale? Pues se aplica la misma regla que acá. Los números que pasa salen de la derivada. Eso es lo que va a pasar siempre. Los números que están al lado de las funciones siempre van a salir fuera de la derivada. Así que el 2 sale fuera y se deriva ¿a quién? El tangente de x respecto de x. Bueno, ya sacamos la derivada de la tangente. ¿Cuánto es? Pues lo acabamos de decir. Esto va a ser igual a 2 multiplicado por lo siguiente. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Su derivada es secante al cuadrado. Entonces la derivada de la tangente cuadrada es secante al cuadrado. Ahí está. Y finalmente, 2 multiplicado por la secante cuadrada, ¿cuánto es? 2 por la secante al cuadrado es 2 secante cuadrada de x. Y ya, eso es todo. Esa es la derivada de esta función, 2 tangente de x. El 2 sale fuera de la derivada y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y ya, 2 por secante al cuadrado es 2 secante cuadrada. Así, de esta manera. Ahí está, ¿sí se entiende? Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer otros ejercicios. O más bien, voy a exponer otras derivadas. Vamos a ver cuál es derivada número 4 de este tema que estamos viendo, de funciones trigonométricas. Vamos a exponer cuál es la derivada de la función cosecante de x. La derivada de la función cosecante de x respecto de x. ¿Quién es la función cosecante? A ver, como recordatorio. ¿A qué es igual la función cosecante? Es igual a 1 dividido entre del seno de x. Eso es la cosecante de x. Es 1 dividido entre el seno de x. Es decir, el cosecante es el recíproco de la función seno. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces ahora, ya que hice este recordatorio, que el cosecante es 1 entre el seno de x, ¿cuál es la derivada de la cosecante? Pues resulta que su derivada va a ser menos cosecante de x multiplicada por cotangente de x. Bueno, entonces sí, la derivada de la cosecante es menos la cosecante de x por la cotangente de x. Sí, bueno, entonces, y recordando, ¿cuál es la cotangente? A ver, recordando. La cotangente es 1
entre la tangente es el recíproco de la tangente, el cotangente. Ahí está, entonces el recíproco del cosecante, más bien el recíproco del seno es el cosecante, el recíproco del coseno es el secante, y el recíproco de la tangente es el cotangente. Y su derivada de la cosecante de x, ¿cuánto es? Menos cosecante de x por la cotangente de x. Ahí está. También tenemos que la derivada de la función secante de x, su derivada respecto de x va a ser igual a la secante de x multiplicada por la tangente de x. Ahí está, como que tiene una especie de parecido. Pero la derivada de la secante es la secante multiplicada por la tangente. Y finalmente, la derivada de la cotangente de x, la que acabamos de decir. La derivada de la cotangente de x, su derivada respecto de x es igual a menos la cosecante cuadrada de x. Esa es la derivada de la cotangente, es menos la cosecante cuadrada de x. Ahora, respecto a esto solamente vamos a hacer un ejercicio, a ver, nada más un ejercicio. ¿Cuál sería la derivada de 3 por la cotangente de x? ¿Cuál sería su derivada respecto de x? Bueno, entonces aplicamos la regla, la que hemos aplicado. El 3 sale de la derivada. Ahí está. Y ya hacemos la derivada de la cotangente de x respecto de x. Ahí está. ¿Y cuánto vale la derivada de la cotangente? Su derivada es, aquí lo acabo de decir, menos la cosecante cuadrada de x. Entonces la derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrada de x. Y ya, multiplicamos lo de afuera por lo de adentro. Es decir, multiplicamos lo que está afuera del paréntesis por lo que está adentro. El 3 al lado tiene un signo positivo. Y multiplicamos. Más por menos es menos. 3 por la cosecante cuadrada de x es 3 veces la cosecante cuadrada de x. Así, de esta manera. Así que esto es la derivada de 3 cotangente de x. Esta es su derivada. Bueno, entonces, y recuerden, como he dicho, escribir menos 3 cosecante cuadrada de x es lo mismo que escribir menos 3 por cosecante de x elevado al cuadrado. Recuerden eso, que cuando el cuadrado esté aquí arriba de la función, como aquí en cosecante, que tiene el cuadrado, en realidad nos dice que la función cosecante está siendo elevado toda al cuadrado. Nada más que por una cuestión de elegancia se pone el cuadrado aquí. Bueno, entonces, y así sería escrito más correctamente, así. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.